Hola estudiantes, aquí estamos de nuevo, en otro video, en otra instancia, ¿ya? Pero este video va a ser algo distinto. ¿Por qué? Porque esta clase es un repaso, una retroalimentación de contenidos. O sea, vamos a repasar los contenidos que hemos trabajado en la clase 1, 2 y 3, o sea, los videos 1, 2 y 3 de este canal, ya que tienen que ver con edad moderna. Por lo tanto, les digo de inmediato de que si ustedes no han visto los 3 videos anteriormente mencionados, ya les pido por favor que vuelvan, porque si no, no van a entender el repaso, van a ver contenidos que quizás no van a comprender bien y es necesario que vean los videos anteriores. Así que, si no, le ordeno que vaya, ya, vaya para allá, se lo ordeno, partió, ya, sáquese, ya, porque necesita ese contenido primero para poder llegar acá, ya. ¿Partió allá o no? ¿Me hizo caso? ¿Sí? Ya. Ok. Ahora, a los que vieron los 3 videos y son obedientes, lo que, como estoy diciendo, esta clase va a ser una clase de repaso. Vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos que hemos visto de edad moderna. Por lo tanto, les pido que se pongan cómodos, pongan mucha atención y es tiempo de que nos pongamos serios. Entonces, estudiantes, esta clase es una clase de repaso y consiste en 3 partes. La primera parte va a trabajar el concepto de edad moderna y va a ver desde dónde comienza y dónde termina. Luego va a pasar por la parte que tiene que ver con el concepto de renacimiento y humanismo y por qué fue tan importante para la humanidad en su momento. La segunda parte tiene que ver con el cisma de Occidente, por qué se produce y qué consecuencias genera con el tiempo este hecho. Y la última parte tiene que ver con los avances que se produjeron en la Edad Moderna debido a los descubrimientos que hizo el Renacimiento y el humanismo. Vamos a ver los científicos y los avances en las diferentes disciplinas. Ahora, como esto es un repaso, es una clase un poco más breve, porque me voy a centrar en los conceptos más importantes. Si ustedes tienen dudas de contenido o cosas que no queden claras en este repaso, me pueden preguntar en la caja de comentarios, ¿ya? Como voy a explicar también al final del video, o también pueden retroceder a los videos anteriores y ver esas partes, ¿ya? Eso es lo bueno de YouTube, que el material se encuentra ahí para que ustedes lo vean. La Edad Moderna es una época que se ubica entre la Edad Media y la época contemporánea y abarca todos los hechos históricos que se encuentran entre dos fechas puntuales. La primera es 1453, cuando la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla, es tomada por los turcos otomanos. Ese es el hecho que le da inicio a esta época. La que le da término ocurre en 1789, cuando ocurre la Revolución Francesa. Ahora, la Edad Moderna no solamente comienza con la caída de Constantinopla, sino que hay otro hecho importante que ocurre y que va a ser de hecho la marca personal de esta época. Es un fenómeno o cambio cultural que comenzará en ciudades italianas, ¿ya? Yo creo que ya saben de lo que estoy hablando. Ahora, en Italia estaba ocurriendo algo bastante interesante. Había un contacto muy fuerte con las culturas orientales, culturas que estaban en lugares como África, India o China. ¿Por qué existía este contacto? Más que nada porque las rutas de comercio que había establecido viajeros como Marco Polo y otros, ya que llegaban a estos territorios, justamente confluían en los sectores de Italia. Esto permitió que ciudades como Florencia, Génova y posteriormente Roma y Venecia, ya, se imbuyeran de un montón de población que llegaba aquí a comprar diferentes productos. Al llegar a comprar los productos, ya las culturas se comenzaban a reconocer entre sí, a mezclar. Y esto permitió de que muchos artistas y pensadores ya tuvieran la inspiración suficiente para generar nuevos conocimientos. Debido a que iban aprendiendo lo que venía de Oriente, también se mezclaba con lo que venía del norte de Europa, porque también los comerciantes venían de Europa a Italia a buscar lo que había en Oriente, y todo esto generaba como una especie de mezcla de conocimientos que permitió a mucha gente inspirarse en nuevas ideas. Por lo tanto, también existe también otra mezcla importante que no tienen que olvidar, de que los pensadores de esa época toman los conocimientos de Oriente, ya los combinan con los conocimientos de Occidente, o sea, los conocimientos de Europa, y también rescatan los conocimientos de las culturas antiguas, los conocimientos que existían en algún momento en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia y en Roma. Y esto le permite a estos artistas y pensadores que se encuentran en estas ciudades italianas en generar un nuevo movimiento cultural que va a generar bastante peso en la edad moderna.
Cuando le tenemos que dar un nombre a este movimiento cultural, bueno, yo creo que ya están pensando en cuál nombre puede ser, pero me adelanto yo, tiene que ver con el humanismo y el renacimiento, ¿ya? Estas son dos cosas que nacieron casi al mismo tiempo y que tienen que ver con ideas parecidas. Me explico. El Renacimiento es un movimiento cultural y artístico, o sea, los artistas más que nada, los escultores, los pintores, ya son los que se involucran con el Renacimiento. Y el humanismo es una forma de pensar nueva, y ahí tienen que ver los pensadores. Ahora, no es que trabajasen por separado, porque ¿qué es lo que pasa? Que los artistas y pensadores, como se encuentran en Italia y están teniendo contacto con las culturas orientales, los conocimientos de las culturas antiguas y lo nuevo que hay, les va a permitir reunirse entre sí y compartirse las ideas. Por lo tanto, son movimientos que se complementan, por decirlo de una forma, el uno al otro. ¿Cuál es el objetivo del humanismo y el renacimiento? Más que nada, la idea es estudiar al hombre, a la humanidad, ¿ya? Para poder comprenderla de mejor manera. En esa época existía un gran deseo de ir al cielo, de llegar a Dios. Pero les recuerdo, en la Edad Media el único camino que se creía era mediante la iglesia y la santidad, o sea, el hecho de rezar mucho y ser muy creyente. Sin embargo, la humanidad cambia de forma de pensar en esta época y se da cuenta de que también puede llegar a Dios, que puede llegar al cielo, que puede alcanzar la iluminación estudiando al hombre mismo. Por lo tanto, se dedican a estudiar todos los procesos humanos y esto lo van integrando a su técnica y a su forma de pensar. Los humanistas, entendiendo la humanidad, comenzaron a comprender de que el ser humano o la humanidad es un ser bastante complejo. Los renacentistas, los artistas se dieron cuenta de que podían mejorar mucho sus técnicas si estudiaban al ser humano de cerca. Por lo tanto, sigo entendiendo y sigo siendo categórico de que el objetivo es alcanzar a la santidad. Y es de esta forma nacen un montón de artistas que no los voy a mencionar todos porque es un repaso, pero sí voy a mencionar a los más importantes, que son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás de Maquiavelo o Erasmo de Rotterdam. Da Vinci y Miguel Ángel brillaron por sus aportes al arte, sobre todo a la pintura y a la escultura, y otras cosas que también fueron inventando con el tiempo. Maquiavelo y Rotterdam hicieron aportes importantes al pensamiento del ser humano, sobre todo Rotterdam y Maquiavelo, que se centró más en la clase alta. Pero a lo que voy yo es de que se está desarrollando el intelecto, se está desarrollando el pensamiento, y eso es algo que en la Edad Media había avanzado muy poco, y ahora en la Edad Moderna en muy poco tiempo está avanzando a pasos agigantados. Entonces, lo más importante del Renacimiento y el humanismo es el hecho de que los conocimientos que se van a dar durante la Edad Moderna inician gracias a estos dos procesos. El Renacimiento, que es un movimiento artístico, da pie para que el hombre pueda estudiar un montón de fenómenos. Y el humanismo, al cambiar el pensamiento sobre centrar la mirada más en la humanidad y no en Dios, permite de que las ciencias mejoren mucho más aún, ¿ya? Ahora, esto es el comienzo, insisto. Todavía falta para que las ciencias agarren vuelo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este repaso. Pero en este punto hay que entender, Renacimiento y humanismo son el comienzo. Ya el puntapié inicial para que la edad moderna comience a tomar forma. Ya eso es importante. Por eso estudiamos estos fenómenos. Porque gracias a esto tenemos lo que viene después, la evolución de las ciencias. Ya, para que quede muy claro. Ahora vamos a ir con otro poquito de contenido, así que respiren hondo, vamos que se puede. Ya, el repaso comienza en 3, 2, 1, ahora. Pasando a este tema entonces, ¿qué es el cisma de Occidente? Bueno, el cisma de Occidente es un fenómeno religioso que afecta a la Iglesia Católica durante la Edad Moderna, ¿ya? ¿Y por qué se provoca? Bueno, se provoca porque la Iglesia Católica sufre lo que nosotros vamos a llamar un cisma, ¿ya? O como lo expliqué en su momento, un quiebre, o sea, algo tan grave o tan estrepitoso que va a provocar de que la Iglesia cambie, y ese cambio va a ser irreversible, por eso le llamamos quiebre. Entonces la Iglesia Católica en esta época va a sufrir un suceso que va a generar un quiebre en ella y que hasta el día de hoy se mantiene. Pero, ¿por qué se produce ese quiebre? Se produce porque la Iglesia Católica en esa época estaba cometiendo varias situaciones que eran incorrectas, ¿ya? La Iglesia estaba cometiendo abusos, por ejemplo, se estaba enriqueciendo de forma ilegal, estaba engañando a la gente de repente con terreno y cosas por el estilo. Habían conflicto interno entre ellos, de repente los sacerdotes
se preocupaban más de ellos mismos, de las riquezas de la iglesia, de que más que nada que de los feligreses, por ejemplo, de su iglesia, de darles buenos consejos. De repente estaban o rivalizaban con otros curas y eso generaba problemas. Incluso hubo una época que tuvimos dos papas. Acuérdense muy bien que yo les comentaba en su momento de que los franceses nombraban un papa propio debido a que no les gustaba el de Roma y los de Roma mantuvieron el suyo y teníamos dos papas. Y eso generó una gran confusión en los católicos de la época. También un problema importante fue la falta de respuestas ante la salvación. La gente preguntaba constantemente a los sacerdotes cómo ir al cielo, y los sacerdotes no tenían como respuestas muy claras. Lo que más les decían era que tenían que rezar y no cometer pecado, pero esas respuestas de repente no eran suficientes para algunos. Y cuando por ejemplo tuvimos el conflicto con los dos papas, los miembros de la iglesia de repente salían con comentarios que iban fuera de lugar. Por ejemplo, decían que mientras no se resolviera el conflicto de los papas, toda la gente que se muriera no iba a ir al cielo. Y eso provocaba estragos en la población que estaba muy preocupada de la vida que iba a tener después de la muerte. Sin embargo, este no fue el mayor problema. ¿Ya? El mayor problema fue la venta de indulgencias. Y recuerden muy bien que la venta de indulgencias es cuando la iglesia salía a vender el perdón de los pecados, ¿ya? Ofreciendo sumas de dinero. Acuérdense de eso, era cuando por ejemplo los curitas ponían una tienda o en las mismas iglesias, por ejemplo, ellos registraban, la gente iba, pagaba una cantidad de dinero y compraba por ejemplo el perdón de un pecado que habían cometido o uno que podían cometer, y habían precios. Por lo tanto, esto fue bastante grave porque técnicamente la salvación de la humanidad, según la Iglesia Católica en esa época, tenía que ver con rezar y a veces pagar. Y eso genera o es responsable del cisma que se va a ocurrir en este momento. A consecuencia, como la gente estaba tan preocupada de su salvación, y no me refiero solamente a la gente común y corriente, sino que incluso a gente de la propia iglesia, es de que surge la figura de Martín Lutero, ¿ya? Recuerden que Martín Lutero era un sacerdote católico que estaba muy preocupado de su salvación y de la gente de su comunidad. Él había viajado en algún momento a Roma y vio todas estas cosas que estaban ocurriendo allá en referente a las irregularidades, o sea, él vio los abusos, los conflictos, la falta de respuesta y sobre todo la venta de indulgencias. Y él se preocupa mucho, porque él estaba preocupado de ir al cielo, él quería ir al cielo con sus feligreses, por lo tanto esto le parece algo confuso. Por lo tanto, Martín Lutero lo que hace es escribir lo que se llama las 97 tesis de Wittenberg. En pocas palabras lo que hace él es en una hoja de papel escribir las 97 cosas que a él le gustaría cambiar de la iglesia, ¿ya? Y las coloca en la catedral de su localidad, las clava en la pared. Incluso este hecho es importante porque en un episodio de Los Simpsons incluso aparece, ya mencionado como referencia. Lo siento, ustedes saben que yo soy fanático de esta serie. Pero volviendo al punto, las 97 tesis de Wittenberg van con ese objetivo de mejorar la iglesia y de solucionar estos problemas que se estaban generando. Lutero no quería irse en contra de la iglesia, quería mejorar su propia iglesia, a la que él pertenecía. Sin embargo, el Papa de la época no vio la intención de Lutero como de buena forma, de buena manera. Y en vez de felicitarlo o escucharlo, cuando lo mandó a llamar a Roma, lo excomulgó, o sea, lo expulsó de la iglesia. Lutero se vio bastante confundido, porque él quería ayudar. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Ahora, Lutero volvió a Alemania, excomulgado, o sea, expulsado de la iglesia, eso recuérdenlo, pero no volvió con las manos vacías. Al llegar a Alemania, recibió el apoyo de numerosos príncipes alemanes que le dieron respaldo para poder generar una nueva iglesia. Y es así que tenemos el origen de la primera iglesia que corresponde al cisma de Occidente, que es la iglesia luterana. Bueno, de lo más importante que puedo decir de la iglesia luterana, porque no vamos a hablar sobre todo de ella, sino de que los principios más importantes, es de que es una iglesia de que en vez de basarse en tener la fe de Dios y en las buenas obras, solo se basa en el primer principio. O sea, me explico. La Iglesia Católica dice de que la salvación o la forma de llegar al cielo generalmente mediante dos cosas importantes, que es tener fe en Dios, o sea, creer en Él, ¿ya? Y las buenas obras. Sin embargo, Lutero, como vio que la venta de indulgencias era algo bastante negativo y que estaba produciendo cosas bastante equivocadas en los feligreses, se dio cuenta de que las buenas obras no eran tan necesarias, por lo tanto en su iglesia él las aparta
él se centra netamente en la fe. O sea, para los luteranos, ¿ya?, y las posteriores iglesias que nacen de este movimiento, lo importante es creer en Dios, ser muy creyente, tener la sensación y expresarlo por todos los medios posibles de que Dios está ahí, que existe, ¿ya? Las buenas obras no son tan importantes. Esto no significa que no se tengan que hacer, ¿ya? Un buen cristiano para Lutero tiene que ser buena persona y tiene que demostrarlo, pero la importancia radica siempre en la fe. Ahora, esto también es importante porque a raíz de la acción de Lutero y de la iglesia luterana, nacen nuevas iglesias, como es por ejemplo la iglesia anglicana formada por el rey Enrique VIII, que nace más que nada por parte de un capricho de él. Él quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón para poder tener un hijo varón, ¿ya?, para heredar la corona, y Catalina de Aragón no le había dado a este varón, le había dado mujeres. Él pide permiso al Papa para divorciarse y como el Papa de la Iglesia Católica se lo niega, él crea su propia iglesia donde él es el jefe de iglesia y permite el divorcio. Ahora, nunca tuvo el varón que esperaba, pero el divorcio se mantuvo hasta el día de hoy como figura fuerte de la iglesia anglicana, y su hija fue la que después tomó el control del poder y mantuvo lo que su padre había creado. Pero ahí tenemos una iglesia, una segunda iglesia, ¿ya? Y también otra iglesia importante que destaca es la iglesia calvinista, ya que es dirigida por Juan Calvino. Y Juan Calvino toma una dirección muy diferente a la que hace Lutero y la que hace Enrique VIII. Él decide de que el principio importante de su iglesia es la predestinación. ¿Y a qué me refiero con esto? A de que uno, cuando nace, Dios ya tiene un plan para uno y ya está destinado si uno va a ir al cielo o va a ir al infierno. Por lo tanto, para Calvino, ¿qué es lo importante? Ser una persona extremadamente religiosa, extremadamente creyente, tratar de no cometer ningún pecado para no ser esa persona predestinada por Dios para ir al infierno o a la no salvación. Por lo tanto, es una iglesia bastante estricta. Ya los calvinistas tienen una vida muy austera, muy alejada de todo pecado, porque ellos piensan de que la predestinación puede hacer de que les corresponda a ellos ir al infierno, y por eso se evitan todo este camino. Y eso podemos decir del cisma de Occidente. Entonces, con tanta reforma en la Iglesia Católica, con este cisma de Occidente, ya tenemos el paso de nuevas iglesias. Ahora, un detalle que no mencioné en la explicación anterior es de que la Iglesia Católica, para evitar que los fieles se les fueran tanto de la iglesia, o sea, que perdieran mucha cantidad de feligreses, ya se produce un fenómeno llamado como la contrarreforma, ya, en donde la iglesia se reestructura un poco, hace algunos cambios, crea órdenes religiosas, hace aclaraciones sobre quién va al cielo, quién va al infierno, o sea, hace un mea culpa, por decirlo así, y una reestructuración para evitar de que la gente se vaya a las otras iglesias nuevas que se están creando, ¿ya? Y tiene un buen porcentaje de éxito porque muchos fieles se quedan, ¿ya?, y no migran a otra iglesia a pesar de los errores que se habían cometido, ¿ya? Ese es el primer punto. Ahora, la iglesia luterana también tienen que entender que con el tiempo se va a transformar en otro tipo de iglesias, ya que perduran hasta el día de hoy, ya, para que quede claro. Y nacen otras iglesias como la iglesia calvinista, donde la predestinación es la clave, ya Juan Calvino, ya lo dije recién, pero lo vuelvo a mencionar. La iglesia anglicana, Enrique VIII, el divorcio, importante, ya se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, si en Inglaterra funcionan con la religión anglicana sin mayores problemas. Las calvinistas también se mantienen ya a su forma, así que por eso es importante el cisma de Occidente y la reforma, porque este hecho que provoca Martín Lutero hace de que la Iglesia Católica tenga varias iglesias más, ¿ya? O sea, la Iglesia Católica no va a ser la única iglesia cristiana que va a existir, sino que vamos a tener varias, y muchas se mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? Por eso cisma, quiebre, porque la Iglesia Católica después de esto no volvió a ser la misma, ¿ya? Quede súper claro, ya, para que cuando se los tenga que preguntar, ya. Ahora nos queda una última parte de contenido, aguantemos otro poco, vamos que se puede, ya. Este repaso se reanuda en 3, 2, 1, ahora. Con los avances que tuvimos durante la Edad Moderna, gracias a la generación del Renacimiento y el humanismo, fue posible de que los estudiosos de la época y los artistas pudiesen seguir trabajando en sus conocimientos, ¿ya? La técnica del Renacimiento fue mejorando y el humanismo le permitió a la humanidad estudiarse a sí misma.
Esto causa de que con el tiempo y mientras va transcurriendo la edad moderna, las ciencias se abran paso y se generen nuevos descubrimientos e inventos que van a facilitar la vida de la humanidad de una forma bastante interesante. Por lo tanto, muchas disciplinas científicas van a nacer, otras que ya existían se van a fortalecer, y así la edad moderna va a ir tomando cada vez una mayor forma, ¿ya? Y se va a distanciar de lo que ocurrió durante la Edad Media e incluso de lo que ocurrió durante la Edad Antigua, ya que se están tomando conocimientos de la Edad Antigua, pero se están mejorando, haciendo de que la Edad Moderna tenga una identidad propia, una forma propia de ser para que ustedes lo entiendan de mejor manera. La matemática, por ejemplo, tuvo un gran cambio. Y esto tiene que ver con el hecho de que como los conocimientos de Oriente estaban llegando por las rutas de comercio, ¿ya? Y también los conocimientos de África aprovechaban de llegar por las rutas de comercio, es de que la matemática de Occidente se combina con los aportes de África y con los aportes de Oriente y se transforma en una mega disciplina que contempla el nacimiento de varias cosas. Por ejemplo, los dígitos. Ya, los números que nosotros ocupamos para las operaciones matemáticas provienen de India. El álgebra que ocupamos para operaciones más complejas integrando letras que viene de África. Ya, la geometría que se rescata del mundo griego, ¿ya? Y el mundo egipcio. Los decimales que se ocupan para poder hacer operaciones más pequeñas que los dígitos también. Los logaritmos, ya que se ocupan para ciertas operaciones específicas, y la trigonometría, que es como una evolución de la misma geometría. Por lo tanto, ¿qué significa esto? De que la matemática se fortalece de una gran forma, ¿ya? Y eso permite a las ciencias tomar un gran avance, ya que hacer cálculos exactos o obtener la exactitud mayor posible con la matemática ya nos da un gran avance en las ciencias. Y todo esto es porque se combinan los conocimientos de todas las partes del mundo que estaban trabajando en la matemática. Y esto es uno de los primeros aportes de la Edad Moderna. De la anatomía podemos decir de que se generan los primeros estudios al cuerpo humano. Los renacentistas habían trabajado con el cuerpo humano, lo habían estudiado para mejorar su técnica de dibujo, pero lo que descubrieron le permitió a otros estudiosos en el futuro entender de mejor forma los procesos que estaban ocurriendo dentro del cuerpo humano. Así pudieron, por ejemplo, desarrollar los primeros estudios sobre el sistema circulatorio. Ellos se dieron cuenta de que existía un líquido que se llamaba sangre. Bueno, ellos sabían que era la sangre, pero no sabían para qué funcionaba. Y se dieron cuenta de que era para transportar nutrientes por todo el organismo, por ejemplo. Y también se hicieron los primeros estudios sobre los órganos internos, corazón, pulmones, estómago. Es así de que las ciencias también, la anatomía, se abren paso. Y es, por decirlo así, los primeros estudios en la medicina contemporánea que ustedes conocen. Y todo esto también nace dentro de la Edad Moderna. La tecnología militar durante la Edad Moderna cambia mucho. ¿Ya? En la Edad Media el acero había sido el gran rey. Y todas las armas se hacían de acero y las armaduras medievales. Pero en la época moderna, gracias a los estudios de la pólvora que había sido inventada por los chinos, pero que cuando llegó a Europa se utilizó con fines militares, permitió la fabricación de rifles, pistolas y cañones. Cañones sobre todo que botaban los muros militares, ya por lo tanto los rifles que disparaban a distancia con las pistolas, ya proyectiles de acero, ya que eran capaces de atravesar un cuerpo. Y esto fue tan importante porque generó todo un cambio en las guerras. Las armaduras medievales desaparecen porque ya no son necesarias. Un buen disparo atraviesa una armadura, entonces ya no tiene sentido llevarla. Por lo tanto desaparece del campo de batalla, se aligera un poco el equipo. También las pistolas permitieron de que los soldados no tuviesen que tener tanta experiencia combatiendo, porque un soldado con un arma puede ser bastante útil, hay que entrenarlo en menos tiempo y es más barato producirlo. Y un arma también netamente mecánica, por lo tanto cambia mucho la guerra en ese sentido. Los cañones hacen que, por ejemplo, los muros de las ciudades ya no sean necesarios, porque ¿qué sacáis con levantar un muro si un cañón te lo va a botar? Así que también van desapareciendo de las ciudades. Por eso mismo, insisto, la tecnología militar produjo un gran cambio en la guerra. Los soldados que teníamos antes, los caballeros medievales, ya no existen. Son soldados que se les enseña el uso de las armas, también las espadas, por ejemplo, las hachas se hacen más pequeñas porque ya no tienen que perforar armadura, entonces solamente hacer daño en el cuerpo. Por esta forma podemos decir de que la tecnología militar entonces cambió bastante la edad moderna con la introducción de la pólvora y las armas de fuego. La navegación es algo que también cambia bastante con la edad moderna,
porque se introducen nuevos vehículos y herramientas de exploración. Por ejemplo, se inventa el barco a vela, que es este barco que tiene estas velas de género gigantes que le permiten usar el viento para moverse más rápido. Esto es un gran avance porque los barcos antes requerían de remos. La vela permite automatizar el viaje, o sea, hacerlo mucho más sencillo, más automático, no estar remando todo el día. También redujo la cantidad de tripulación de los barcos porque ya no necesitaban esclavos que estuviesen remando, sino que bastaba con un grupo que supiese usar bien el barco. Y eso hace de que los viajes sean mucho más largos y se hagan en menos tiempo, porque el viento puede hacer que los barcos se muevan mucho más rápido que moviéndose simplemente a remo. Aparece la brújula, el sextante, el telescopio y los mapas. Estas herramientas permitieron generar los primeros mapas, ¿ya? Porque con la brújula pudieron orientarse, ¿ya? Buscar dónde estaba el norte, el sur, el este y el oeste. El sextante les permitía ver más allá del horizonte y calcular distancias. El telescopio les permitía ver más lejos los objetos o amenazas que pudiese tener un barco. Y los mapas también fueron la guía para poder ubicarse en los terrenos. Por lo tanto, tenemos un gran avance, ¿ya? Se viene el descubrimiento de América, ya todavía no lo vemos, pero lo tenemos que trabajar en algún momento. Y eso se va a producir por las tecnologías que se están desarrollando durante la Edad Moderna. Todo esto que estamos viendo va a contribuir, por ejemplo, al descubrimiento de América. Por eso es importante de que la navegación haya mejorado tanto. La astronomía fue una de las ciencias que más evolucionó o mejoró dentro de la Edad Moderna, y esto fue posible gracias a la invención del telescopio. Esta herramienta permitió a muchos estudiosos observar el espacio y tratar de entender qué había más allá de la Tierra. Es así que surgen muchos estudiosos que hacen una cantidad importante de descubrimientos. El primero fue Galileo, que no está en el esquema. Pero ¿por qué no coloco a Galileo? Porque él descubrió la rotación de la Tierra, ya vi que la Tierra era posiblemente redonda, pero la Iglesia Católica lo tomó del brazo y lo hizo arrepentirse de estos conocimientos con la amenaza de terminar en la hoguera, y Galileo tuvo que arrepentirse. Qué lamentable, pero así ocurrió. La ciencia requería de que tú pudieses comprobar tus conocimientos y Galileo no fue capaz de hacerlo en su momento, tuvo que arrepentirse. Sin embargo, Nicolás Copérnico, Newton y Kepler sí pudieron después mejorar sus aportes. Newton, por ejemplo, descubre la gravedad, esta fuerza que atrae los objetos en la Tierra hacia el centro y ahí que nos mantiene pegados a ella. Newton se dio cuenta y determinó la ley de gravedad. También se dio cuenta de que el Sol y los planetas todos tenían gravedad y que de hecho la Tierra gira en torno al Sol debido a este fenómeno de fuerza. Copérnico se da cuenta de que la Tierra no es el centro del universo, sino de que es uno de varios planetas que se encuentran girando en torno al Sol, generando lo que ustedes conocen como la teoría heliocéntrica. Kepler, ya tomando las ideas de Galileo, de Copérnico y de Newton, determina de que la Tierra forma parte con el Sol y los otros planetas que se habían descubierto, forman parte de un sistema que se llama el sistema solar, ya que gira en torno al Sol. ¿Ya? Y que esta órbita es también planetaria, o sea que giran en torno a una órbita ya elíptica, que es como un círculo aplanado en la parte de arriba y la parte de abajo, pero que gira constantemente y que le toma un tiempo determinado. Estos avances son tan importantes de que también se establece un calendario nuevo para medir el tiempo, que es el calendario gregoriano, en donde se determina que los años durarán 365 días y 6 horas. ¿Ya? Esta es una medida que nosotros trabajamos hasta el día de hoy. Todo esto gracias a la astronomía. Para ir finalizando, tenemos los otros inventos, o sea, estas cosas que se desarrollan en la edad moderna que son importantes pero que funcionan por sí solas. Por ejemplo, tenemos los lentes ópticos, ya que utilizamos para ver y que hasta el día de hoy son una herramienta muy importante para muchas personas, me incluyo con el tema de la visibilidad. El reloj de cuerda, que son los primeros relojes que ustedes conocen, ya que ustedes ven en las paredes de repente que tienen este como péndulo girando, ya parece muy arcaico porque hoy día tenemos relojes digitales, pero tienen que entender de que fue la forma de hacer que los relojes funcionasen de forma continua y que pudiesen calcular el tiempo de forma permanente. Esto cambia mucho la vida del hombre o la humanidad en sí, porque el tiempo determina también los tiempos de trabajo, cuando uno se levanta, cuando uno se acuesta, y eso antes se medía simplemente con la salida del sol o la noche, pero ahora tenemos un tiempo y eso cambia mucho la vida de la humanidad. Y finalmente la imprenta de Gutenberg, que es esta maquinaria que permite imprimir libros de forma rápida y fácil. Ahora, ¿este invento es importante? Sí, por supuesto, porque la difusión del conocimiento se logra gracias a esto.
El hecho de que podamos imprimir libros de forma más barata y forma más rápida permite que las personas puedan tener acceso a los libros de forma más rápida, más fácil. Y al leer se expande el conocimiento. Esa es la importancia de la lectura. La imprenta vino a cambiarlo todo porque el conocimiento estaba a la mano. Antes, si tú querías leer un libro tenías que pedirle al autor que te lo hiciera a mano. Y eso era caro y tedioso. Y ahora no. Bastaba con tener el texto, la maquinaria lo reproducía con letra clara y se hacía de forma rápida y fácil. Por lo tanto, la edad moderna fue un gran aporte con respecto al conocimiento y el desarrollo de la humanidad en sí, para que lo tengan súper claro. Entonces, lo más que tienen que recordar con respecto a los nuevos conocimientos que se han desarrollado es de que primero se les agrega una base científica, o sea, la matemática, la anatomía, la astronomía, no solamente se profundiza en el conocimiento, sino de que también adquiere un componente científico, se le agrega investigación, ya se trata de buscar de que los hechos sean comprobables. No solamente basta con decir que una cosa es como es, sino que hay que comprobarlo. Los astrónomos se dan cuenta que, por ejemplo, porque para probar la redondez de la Tierra hay que demostrarlo de alguna forma, por eso estudian mucho. Los navegantes, a través de las herramientas también, logran darse cuenta o logran demostrarle a otras personas de que los viajes más allá del horizonte son posibles. Por lo tanto, todo esto llega a esta evolución que van a tener las ciencias, ya debido en un principio al humanismo y al renacimiento, y luego a la investigación que generan estos movimientos, ¿ya? Y con el tiempo la edad moderna va a ir teniendo un mayor avance, y ese avance va a provocar de que esta época se distancie mucho de lo que fue la Edad Media y va a ser la base importante para todos los grandes inventos que se van a dar posteriormente en la Revolución Industrial, ¿ya? Ahora, bueno, vamos a ir terminando ya. Igual quédense un poquito porque hay alguna última cosa que decir, así que por favor no se vayan, ¿ya? Quédense, ¿qué les cuesta? ¿Ya? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, con esto estamos terminando nuestra clase de repaso. Quiero agradecer a todos ustedes por los buenos mensajes que me han llegado en cada uno de los videos, también por los likes que tienen los videos, ¿ya? Y también agradecer a todos porque el canal ha llegado a los más de 100 suscriptores. Google me mandó un correo felicitándome, un correo nomás, ya, nada de plata ni premio, así que... Pero 100 es un buen número para mí, más aún con los objetivos que tiene este canal, ya es un buen número y se agradece. De todas formas, los invito por favor a que si este material les sirve a otra persona que ustedes conozcan, compártanlo, ¿ya? También los invito a suscribirse, por favor la campanita para que les avise cada vez que yo suba un video, ¿ya? Su like porque a mí me ayuda mucho a entender de que este material funciona, que sirve y que valga la pena obviamente trabajar tanto con esto. Así que yo se lo agradezco a todos ustedes, ¿ya? Por favor les pido que estén bien. Cualquier consulta por favor aquí a este correo que va a aparecer ahora, por favor, sí, ahí debería estar, ¿ya? Y más que nada decirles que en estos tiempos de pandemia, ya por favor quédense en casa, no olviden si van a salir a usar su mascarilla, lávense bien las manos y la cara por favor al regresar a casa, eviten el contacto a menos que sea necesario por favor, ya cuídense mucho, la vida es una sola así que hay que cuidarla y nos vemos en el próximo video, cuídense mucho.